Yes, sir. Yes, Buenas sir. noches, queridos tertulianos, para la penúltima tertulia del año, el penúltimo Cineforum del año. Ya el próximo Cineforum será el último de este año, 2021. Y el día de hoy nos toca la película Room, Habitación. En estas palabras introductorias, yo me voy a extender poco, porque en realidad, en cuanto a aspectos técnicos, esta película está bien, pero no es que haya que señalar muchas cosas de las técnicas que se usaron para hacerla. Esta película más bien tiene mucho contenido en cuanto a la historia que nos cuenta. Ahí sí hay para hablar 3 horas. Así es Exacto. que brevemente yo voy a hablar de algunos datos, preproducción, y luego entramos con la historia. Antes de otro dato, otra información, antes de meternos en la película, que yo quería traer acá, es la gran cantidad de casos que presenta la película, que hay, de casos reales que hay en el mundo. Es impresionante. No sé si pudiéramos utilizar la palabra normal, que se vean. Es, es asombroso que alguien pueda decir, ah, no, pero esos son casos ya normales, eso se ve en todos los países. Es muy triste que hayan tantas situaciones como las que presenta la película, y peor, y peor. Voy a mencionar a vuelo de pájaro algunos casos famosos en el mundo entero. En Estados Unidos, Jaycee Dugard, 18 años secuestrada en una habitación. Elizabeth Smart, 9 meses secuestrada en una habitación. Eso fue en Estados Unidos. En Austria, Natasha Kampusch, 8 años secuestrada. Elizabeth, en Austria también, Elizabeth Fritzen, a esa la metió en cautiverio su papá y ella duró 24 años en cautiverio. Dio a luz varias veces. De ese caso, Netflix hizo un documental. El violador, el bárbaro, se llama Joseph Fritzl, de él en Netflix, bueno, como ya dije. En Italia, María Mónaco, 18 años en cautiverio. En Argentina, Lucero, 20 años, 20 años. Y así la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Es verdaderamente asombroso y sorprendente. Nos vamos con la película entonces. Y esas son las que se saben, hay que saber lo que se mueren en cautiverio. Las que están ahora mismo en cautiverio, Claro. que no se saben, y las que han sucedido que no nos hemos enterado. Repito, yo no sé si con la palabra asombroso, impactante, yo creo que uno se queda corto. Room es una película que la empezaron a proyectar en el cine en el año 2015. Es un drama dirigido por el señor Lenny Abramson y escrita por Emma Donoghue. Es una adaptación de la novela de Emma Donoghue que ella publicó en el 2010. La protagonista es Brie Larson, Capitán Marvel, y ha hecho otros papeles más con muy buena crítica. Y el pequeño actor de 7 años de edad, pero que hace el personaje de un niño de 5 años de edad, Jacob Tremblay.
La película habla de un cautiverio por 7 años y de un niño que nace dentro del cautiverio y que proyecta el hecho de que mientras estuvo esos 5 años en cautiverio, como era lo único que él conocía en la vida, no le afectaba. Era un niño sin trauma y sin necesidades de querer algo más, porque él creció acostumbrado a esa habitación. Presenta esa historia. Emma Donoghue, la autora del libro, antes de escribir el libro, ella escribió el guión de la película. Y ella, una vez finalizado el guión, ella dijo, la mejor forma para yo vender este guión y que sea hecha una película y que sea un éxito cinematográfico es yo escribir una novela. Ella con el guión hecho, entonces, escribe la novela y la publica en el 2010. La novela es un éxito y varias personas le hacen ofertas para hacer la película. ¿Qué sucede? Que ella, Emma, es muy celosa de su trabajo y las ofertas que le hicieron implicaban cambio por algún lado en la historia y ella no quería cambio, ella quería que su historia se contara tal cual ella la había escrito. Así es que ella rechazó varias ofertas, oferta buena, pero el tema no era el dinero, a ella no le interesaba el dinero, a ella le interesaba contar una historia y que la historia que ella quería contar no se la cambiara ahora. Hasta que finalmente vino el señor Lenny Abramson, que fue el director de la película, y le escribió una carta de 10 páginas, en donde él le decía que era importante hacer la película, le contó su interpretación o su lectura del libro, y cuando Emma leyó esa carta dijo, este señor entendió mi historia, entonces me voy a reunir con él y vamos a ver si llegamos a feliz término. Y así fue. Hicieron el acuerdo. Incluso Emma fue productora ejecutiva de la película. O sea, Emma puso dinero para que se hiciera la película. Y estuvo al lado casi siempre del director en cuanto a la toma de decisiones de cómo se iba a presentar una escena. Perdón. La película costó 13 millones de dólares hacer y recaudó 36 millones y medio hasta el mes de noviembre de este año. Me imagino que seguirá recaudando por otros lados. En cuanto a la protagonista, Brie Larson, su preparación denota una gran disciplina. Ella duró 6 meses comiendo mal, desnutrida, porque ella quería sentir en carne propia lo que era una desnutrición. Duró varios meses sin tomar luz solar. Habló con varios doctores y terapeutas de traumas, porque ella decía, un trauma así, eso no se googlea, ni se busca en YouTube, esto hay que hablarlo con profesionales. Se preparó muy bien para el papel. Y ahí vimos el trabajo, cómo quedó, que quedó muy, muy bien presentado. La actuación de ella, de primera. Otra cosa que ella hizo también fue que duró un mes trancada en su habitación, que no abrió la puerta. No habló con ningún familiar, sin teléfono, con privaciones de varios tipos, y amigos de ella empezaron también junto con ella a hacer ese experimento y no pasaron ninguno de 5 días. Algunos duraron 2 días, algunos duraron 3 días. Ella duró el mes completo y cuenta que ya al final de la experiencia ella sentía una depresión real. Ella estaba que lloraba, recordaba muchísimas cosas que la ponían depresiva y se ponía a llorar.
El niño, Jacob Tremblay, el actor que personifica a Jack, él usó una peluca la primera mitad de la película, y él cuenta que en realidad para él el personaje de Jack fue fácil de presentar y de actuar, porque en la mayoría de las escenas que él tenía en las que tenía que actuar, él lo hacía como un niño feliz, como un niño contento. Y eso él decía, bueno, yo actuar como un niño feliz, pues para mí es fácil. Perdón. En cuanto a la historia de la película, hablando de la reportera que entrevistó a Joey, ella le hacía unas preguntas como si tú hubieras hecho tal cosa, no hubiera sido mejor. Y cuando yo vi esa entrevista, y cada vez que alguien le decía a ella, pero tú debiste hacer tal cosa, que yo qué, me recuerdo de la frase de Homero, y Cristóbal Colón la dijo también en algún momento. Una frase que dice, después de los acontecimientos, hasta el necio es un sabio. Después que las cosas pasan, ahí está todo el mundo opinando, todo el mundo sabe. Sí, pero mientras están pasando o antes de que pasen, ¿por qué no opinaste? ¿Por qué no hablaste? Es interesantísimo cómo presentan la historia de Jack, que no conocía el mundo. Para él el mundo era una habitación, y eso no le molestaba porque eso era todo lo que él conocía. Y lo que no conocemos, no lo extrañamos. Y entonces, como se fue presentando esa parte de la historia en la película, estuvo muy bien llevado y muy bien actuado por ese niño. Cuando ese niño tenía que retrotraerse así, cuando llegaba alguien nuevo, que él como que se ponía en posición fetal, así, pues, muy bien, muy bien. Las partes que a mí más me conmovieron de la película y que me aguaron los ojos era específicamente cuando escuchábamos la voz del niño narrando lo que él iba conociendo, de lo que él iba viviendo y cómo él lo iba interpretando, y de las inquietudes que tenía. Eso para mí eso a mí me pegó. Otra de las cosas que a mí me puso mucho a pensar en la película es la crítica que Joey le hace a su mamá. Cuando ella dice, en mi cabeza a cada rato lo que yo escucho es tu enseñanza de que sea agradable. Be nice. Tanta gente se ha beneficiado de otra persona que ha sido agradable y que le ha ayudado. Y tanta gente ha caído por la misma razón. Ese es como el método número 1 del secuestrador, del asesino en serie, del que le quiera hacer un daño a otro. Se aprovecha de que el otro quiera ayudar y que crea empatía. Ted Bundy, a todas sus víctimas, o él se ponía un yeso, o se ponía una muleta, y entonces despertaba en su víctima un deseo como de ayuda. Ven, déjame ayudarte. Y entonces ahí él se aprovechaba y ¡tan! Ahí venía el zarpazo. Al igual que este señor, Old Nick. Así fue que la secuestró a Joey, porque le fingió como que quería ayudarle con un animalito, y ahí se aprovechó. El be nice. Termino estas palabras introductorias con 3 inquietudes. Así es que pueden levantar la mano. Mis 3 inquietudes para la película son las siguientes. Primera, ¿fue Joey egoísta al intentar suicidarse? Si esa no es la palabra adecuada, ¿cómo qué ustedes pudieran decir de si ella queriendo tanto a ese niño, ella ya obtuvo la libertad,
¿Qué la lleva a querer quitarse la vida y dejar a ese niño al amparo de sus abuelos? ¿Por qué? La depresión es una razón suficiente para tú querer hacer eso. Primera inquietud. Segunda inquietud. ¿Qué opinan ustedes del sistema judicial en Estados Unidos y en el mundo entero? Cuando en la película se menciona que a este secuestrador posiblemente le pudieran dar un acuerdo, pudieran entrar en un acuerdo con ese desgraciado. ¿Qué acuerdo merece? Sin embargo, el sistema judicial le pudiera dar esa opción y él pudiera aprovecharse de esa opción. Y por último, y la más importante para mí, ¿qué opinan ustedes de la actitud del abuelo que no aceptó a Jack? No aceptó a ese niño. ¿Qué lectura ustedes le dan a eso? A ver, ¿quién se atreve? Olga, dime algo. Háblame del abuelo, Olga, por favor. Es que yo no la terminé de ver, entonces no puedo opinar. ¿Y tú no llegaste a esa parte? ¿Tú no llegaste? ¿Hasta Yo vi dónde tú hasta llegaste? cuando, no, la mitad, hasta cuando ya ella se fue y estaba en el hospital con el niño. Ya yo después de ahí no, Cara, se me pasó el tiempo, anda. Bueno, pues, lamentablemente. Parece que la mejor parte fue la que no vi. bueno, la segunda parte, ahí eso, sí, ahí Sí, profundizan en muchas cosas. muchas cosas, sí. Y La voy a todavía terminar falta, de ver cuando termine la tertulia. y todavía falta muchas por mencionar, ¿eh? Yo no he mencionado muchas, pero irán saliendo ya. A ver, doña Lisette, adelante. Sí, yo me moría por hablar esta noche porque yo te dije desde el principio que a mí Mire, doña Lisette, mi amor, una pequeña interrupción para darle una información. dígame. Hable sin límite de tiempo. Okay, sí, porque hoy no hay problema. Mira una cosa, mi vida. Para mí, desde que terminó la película, me dejó muchísimas inquietudes, como te dije. Pero lo que más pronto, más rápido me vino a la mente fue la alegoría platónica de la caverna. Lo que llaman el mito de la caverna, que no es mito, no se llama verdaderamente un mito, porque ahí no hay un ser que sea mitológico, simplemente es la alegoría de la caverna. Y les voy a explicar lo que es para el que no lo sepa. Es de Platón. Él presume que Sócrates y Glauco tuvieron una conversación. Sócrates no dejó nada escrito, ustedes lo saben. Platón lo dejó todo y Aristóteles. Pero Platón dejó este mito, esta alegoría, que es, hay una pared en una caverna. Unas personas que desde que nacieron están encadenadas a una pared. Entonces están completamente en la sombra, en la penumbra de la caverna. Pero ¿qué pasa? Que detrás de esa pared, de ese muro, hay un grupo de hombres que con una fogata grande que hace que se proyecten sobre el muro, sobre el borde del muro, se van proyectando unas sombras que ven esos encadenados que solamente se han alimentado esa mente, el único alimento que tienen en esa mente son las sombras de la realidad. Entonces, si uno trata de salirse, que evidentemente salió, hubo uno que pudo escaparse y salir al mundo y ver el sol, que es lo más impactante para el ser humano, y vio las nubes, y vio las flores, y vio los árboles, y vio los animalitos y las aves. Lo mismo que vio el niño cuando salió del room. Pero ¿qué pasa? Cuando llega
el muchacho, el hombre que se escapó, el escapado, llega a la caverna y le dice a los ciegos, a los que están ensombrecidos ahí adentro, le dice todo lo que hay allá afuera, toda la realidad. Y lo quieren hasta matar porque no le quieren creer que la vida sea verdaderamente así. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que hay, eso, no, lo que quiso decir Platón o Sócrates, es que el ser humano tiene un mundo sensible, un mundo que palpa por los sentidos, en este caso fue la visión, y el mundo inteligible, que es cuando se sale de la caverna y se ve la realidad de la vida. Entonces, hasta que el hombre no sale de esa sombra y se edifica con la realidad, con los libros, con la educación, con la cultura, con la naturaleza, el hombre no viene a ser completo. Y por eso se llama la alegoría de la caverna, y que el hombre se compone de dos realidades, la sensible, sentidos, y la inteligible, la de la mente, la de la realidad palpable, tangible. Hay una realidad inmaterial que es la sensible, que está ahí adentro, pero esta es la inteligible, la que ve, la que está fuera de las sombras. Entonces, yo para mí, eso es, desde que terminó la película, yo dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? Esta mujer tiene que haberse basado en el mito de la caverna, en la alegoría de la caverna de Platón. Y yo creo que no hay, ustedes, yo quiero que lo busquen, que lo googleen y que vean, o es más, que lo busquen en WhatsApp, en YouTube, y vean exactamente lo que yo les estoy explicando. Pero que a mí siempre lo que es los mitos de los griegos, a mí me apasionan, ese de Sísifo, el Minotauro, todas esas cosas. Yo soy una loca además yo estoy, lo mío, señores, yo estoy aprovechando mis últimos años de una manera, ¿cómo les puedo decir? Catatónica casi, porque verdaderamente yo siento que me quedan tan pocos años de los que he vivido anteriormente, que tengo que aprovechar, y eso es leer, yo leo, pero leo lo interesante, lo clásico, lo que me interesa, no los 2 millones de libros que salen al año, porque óyeme, si nos ponemos, si nos llevamos de esos 2 millones de libros, de porquerías muchas veces porquerías, y óigame, no es mentira, nosotros los dominicanos, porque somos como los cangrejos, que cuando alguien está subiendo te van bajando por detrás, pero es verdad. Por eso que no salimos de aquí. Pero yo le pido a Dios, señores, si un Marcio Belón Magiolo no le dieron un premio Cervantes, sabe Dios los defectitos que le habrán encontrado a Marcio Belón Magiolo, pero era un hombre renacentista, era un hombre completo, un hombre como un Da Vinci, por supuesto, pues, de esta época. Pero verdaderamente, yo hablé con la hija de él y le dije, señor, es difícil, pues yo como escritora, que presumo que todavía tengo tiempo para hacer ciertas cosas, veo que no hay dominicanos, y mira que hay mujeres que se han movido, pero no hay manera. Entonces, verdaderamente vamos a ver qué pasa con todo esto, y mientras tanto yo aprovecho mis añitos que me quedan de lucidez, y aquí estamos con el mito de la caverna. Búsquenlo y ustedes me van a decir, concho, pero doña Alice tenía razón. Ojalá lo vean esta noche después de esto. Dime tus inquietudes, mi amor, papi. Bueno, la que más me interesa, la del viejo, la del abuelo, porque el abuelo se puso así. Mira, para mí que el caso psiquiátrico de ahí no fue el niño, porque el niño fue como los encadenados, que fue descubriendo y fue diciendo y fue viendo, y como tú decías, él iba explicando lo que estaba viendo.
Él descubría, él estaba en un descubrimiento de cosas nuevas, pero la madre sí fue la que sufrió. La madre entró en una depresión porque ella sí conocía el mundo y entró a la caverna. Entonces ahí cualquiera se vuelve loco. Pero ¿qué pasa? Porque no todas esas niñas que han sido raptadas tienen hijos ahí dentro de esas cavernas. Y esta es un caso con un niño. Entonces, para mí, que ese señor, lo que me parece a mí, aparte de ese temperamento tan bárbaro que tenía, es que él lo veía como un bastardo, como un producto de una violación que le hacían a su hija. ¿Y por qué esa hija no buscó algo para matar a ese hombre? ¿Qué sé yo? A lo mejor le cogió esa mala voluntad al muchachito como producto de esa violación. Simplemente eso, así es como yo la veo. No le puedo dar otro motivo, porque ¿qué otro motivo? ¿Qué culpa tenía ese muchachito de que sea producto de una violación de Uncle Nick, el bandidazo ese sinvergüenza? Y esas leyes de los Estados Unidos y de Europa y compañías por acciones que no sean los países socialistas, esos son leyes sumamente permisivas y hacen que los hombres sigan violando y sigan haciendo. Mira, yo los castro. Hay que castrarlos, aunque sea químicamente, pero o cortarle lo que tú sabes. Pero esos hombres no se pueden quedar hombres, por Dios. Además, están locos. Eso están locos. Lo meten en un manicomio, pero están de remate. Bueno, el que es capaz de hacer algo así está Oh, sí, mijo. Está desquiciado, no es una persona normal. Esto. Así es, mi amor. Bueno, eso es todo lo que yo tengo para decir. Gracias, Si no doña me... Lisette. De nada, mi amor. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién se anima a darme su versión? Me excusa. Ah, mira, Tania, le doy mi turno, Tania. Dale, Tania. No, levanté la mano porque veía que estaba todo el mundo muy apagado, pero sí No vi la importa, película. las participaciones Vamos. tuyas son siempre buenas. Dale, para Ay, sí. Julio, ¿qué va a hacer? Ay, sí. ¿Qué va a hacer? Ay, sí. Mira, vamos a ver si puedo contestar tus preguntas. Yo pienso que Joy en esa habitación anhelaba su mundo, el que ella dejó. Pienso que ella, fíjate que le describía a su hijo, tu abuela, tu abuelo, el columpio, el patio, pero ese mundo que ella dejó, del que ella anhelaba volver ahí. Cuando ella regresa, realmente estoy pensando por qué quiso suicidarse, ¿me entiendes? Esa no fue su realidad. Encontró su papá y su mamá divorciados, otro señor que vivía con la mamá, posiblemente una sociedad que la acusa, o sus amigas, como ella decía, cada una hizo su vida, que fue de ella. Es decir, cuando tú regresas a la realidad, que no es lo que tú esperabas o lo que tú soñabas o no es tu idea de lo que tú tenías, una realidad que chocaba con todo lo que le había pasado, con todo lo que ella sufrió, como que ese sufrimiento de haber estado encerrada se reflejó ahí, porque ella mientras estuvo encerrada fue alimentando a ese niño, fue criando a ese niño, ese fue su objetivo, fue su propiedad, fue único para ella, era lo único. Él dependía de que ella estuviera bien, él dependía de que ella le diera todo el amor, le hiciera los ejercicios, todo lo que ella hizo, las historias, ese era su mundo. Pero cuando ella vuelve a la realidad, para mí, esa realidad fue chocante. No era la expectativa que ella tenía del regreso cariñoso de su papá, de su mamá, de todo el amor que ella quería recibir, o de todo el amor a sí mismo como se lo daba al niño que ella quería también recibir. Eso no fue lo que recibió. Realmente había muchos cuestionamientos. La mamá también le dijo, yo sufrí muchísimo. Hay mucho choque ahí. Una cosa que me llamó la atención, y no sigo con tus preguntas, pero me llamó la atención mucho, algo que narraba el niño. Hay muchas cosas más por mencionar, sí. Dale. Algo que narraba el niño cuando veía tantas cosas, decía, es una vida rápida, la vida tiene que ser rápida porque hay demasiadas cosas, demasiadas, ¿me entiendes? Entonces, todo el mundo vive rápido, no se puede disfrutar porque son muchas cosas.
Eso como que también te dije, wow, qué interesante y qué importante, porque vivimos tan rápido, vivimos todos rápido. Nada se puede disfrutar al máximo porque son muchas cosas y todos los días traen muchas cargas, demasiada actividad. Y él anhelaba hasta cierto punto esa habitación que había dejado, donde él consideraba que lo tenía todo. Fíjense cómo él saludaba, hola silla, hola cama, hola esto. Y esa televisión que era su mundo, wow. Pero también me encontré interesante que él quiso volver a ver la habitación después que ella está fuera. Pero cuando él la ve, no se le parece a lo que era cuando él estuvo dentro. Porque encontró ya todo diferente, ya inclusive uno lo ve todo diferente. Ya no se parece al mundo y a lo que él tenía como mundo. Eso me pareció sumamente interesante. Con el papá, tú hiciste 3 preguntas. Una de ellas, se me olvidó la segunda, honestamente. Del sistema judicial y hacer acuerdos, el abuelo que Increíble. no lo No, y aceptó y la fíjate también el depresión de... abuelo, es decir, cuando ella regresa, hay que buscar abogado, hay que hacer una causa. El papá se puso en todos esos trámites que uno dice, wow, pero cuánta, además de secuestrarte, además de tenerte trancado, además de tener que tuviste un hijo, encima de eso cuando sale todavía hay causas, abogados, juicios, Prensa. prensa, cómo estaba la prensa que la perseguía, todas esas preguntas que fueron sumamente imprudentes para mí, todas, porque no dejaron que ella narrara su realidad, sino que la cuestionaron. ¿Y por qué no te suicidaste? ¿Y no pensaste en suicidarte? Oye, eso también lo trajeron a la mesa. Es decir, eso que quizás no estaba en su mente, se lo trajeron ahí también, esos periodistas. ¿Por qué no pensaste en suicidarte? Y como tanto cuestionamiento, de verdad. Eso no fue ni agradable ni para ella fue justo. Entonces el papá, sí, yo también creo que el niño era el producto de un abuso, es un niño del que él rechazó porque su hija fue abusada, porque eh, era su hija de 19 años y realmente pienso que había cierta culpa también de parte de él en todo lo que había sucedido. Había cierta culpabilidad. Para mí, él se sentía culpable de lo que le había sucedido a su hija. Yo pienso que sobre nuestros hijos y quizás ahí él sentía que eso era el producto de un error, de un fallo, de una violación. Y bueno, la película muy bien actuada, sumamente bien. Bueno, ella ganó un Oscar. Me parecía muy buenas las actuaciones. La vi muy fácil de ver. Para mí fue fácil de verla. De verdad. Y muy interesante. Ver el mundo de adentro, el mundo de afuera. Y ella adentro fue una mamá excelente, excelente. Le doy paso a los demás, ya hay varias manitos, ya no nos echen. Gracias, Gracias, Tania. Julio. Gracias, Tania. Excelente comentario. Yulisa, tu turno. Gracias, Julito. Voy a Yulisa, contestar la pregunta. Yulisa, Hey, tiene 2 minutos para desglosar tu comentario. señor, ustedes están viendo. Miren, Julio es una persona rencorosa, rencorosa. Porque no me dejo decir lo que yo iba a decir. Voy a contestar una sola pregunta y después que den la vuelta, si hay tiempo, pues tú me das otro turno, si se puede. Mira, óyeme bien, fuera de relajo. Quiero responder la del suicidio. Eh, Realmente a mí me sorprendió, ¿no? Y esa es la gran sorpresa de la película es que cualquiera diría que haberse emancipado, hola, Bolín, que haberse emancipado, que haberse liberado de ese sistema esclavista, donde ella estaba, ¿no? Estaba esclavizada, realmente cualquiera esperaría que fuera fácil continuar su vida, ¿verdad? O sea, nada, retomarla en el punto donde la dejó. Pero 7 años es un abismo. O sea, 7 años se abre un pozo, 7 años toda la vida. Y
entiendo que el punto de inflexión de la película es cuando la periodista la entrevista, como dice Tania, y ella se ve obligada a responder preguntas que quizás no se había hecho. Y creo que conscientemente entender que ella puso a su hijo en esa situación de riesgo tan grande, porque ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes qué hubieran pasado si él descubre ese niño no, que ese muchachito sobreviviera, eran muy bajas, si ese señor con el perro no hubiera estado ahí para socorrerlo, ¿no? Entonces quizá esa conciencia de haber puesto a su hijo en ese riesgo tan grande la hizo caer en esa, digamos, en esa crisis emocional. Y eso en conjunto con todas las cosas que encontró, obviamente, que ya lo han mencionado muy bien, no vale la pena repetirlo, pero un hogar desbaratado, etcétera, 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 y su misma inserción en la sociedad. Es un mundo, 7 años, es casi una generación, o sea, es un mundo que ella tiene que reeducarse para entrar. Sin embargo, el niño para el niño es mucho más natural ese proceso y se hizo de una manera casi, no, casi divertida. O sea, él estaba descubriendo ese mundo que, como bien dijo doña Lisette, era el mundo de platónico, era un mundo idealizado que su mamá le había construido para que él pudiera sobrevivir realmente. Y es interesante el hecho de que el niño en la película rescata a la mamá 2 veces. La rescata del cautiverio y la rescata también de su depresión al final. O sea que es muy redentora la película realmente, aunque hay mucho suspenso al principio y luego mucha reflexión en la segunda parte, nos deja con un agradable sabor. Me gustó mucho, Julio. Gracias por la recomendación. Qué bueno que te gustó. Doña Francia, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ya han comentado algunos puntos que yo tenía pendientes que me chocaron, me gustó de la película. La película al principio no me agradó mucho, casi la dejo, pero cuando fui entrando en ella, me maravillé, porque verdad, es algo inusual en una película. Yo no pensaba ni había visto. Después que la empecé, entonces busqué la sinopsis, a ver de lo que se trataba. Bonita la película, fantástica, es una película bonita. Y es una película bonita en lo que se refiere a los sentimientos humanos, a los sentimientos de madre. Porque yo no voy a decir que fue bonita porque había vestido, había música, nada de eso. O sea, lo que nosotros acostumbramos a decir bonito. Algunos puntos que sí, que fueron, que chocan. La entrevista que le hicieron a ella cuando ella sale. Oye, ¿cómo se ve el morbo de la sociedad, el morbo de nosotros los seres humanos? ¿Cómo le estaban preguntando a ella algo que era hasta simple, por algo tan fuerte que ella vivió? Si observamos, ella después de esa entrevista es que tiene que ir a la clínica, porque ella dice, yo no aguanto más. Ahí le entró la depresión, porque en general, si nosotros vemos ahora lo que nos pasó con el COVID, nosotros entramos de una soledad a encerrarnos, pero ella entra de su libertad, la raptan, se encierra, entonces tiene que salir. Ella tiene que reaprender todo ese mundo de nuevo. En lo que fue su vida al criar ese niño,
tuvo unos sentimientos fantásticos, fue excelente, cómo ella le transmitió a ese niño todo lo bello de la vida. Ese niño creció viendo todo bonito. Él saludaba, mira mi silla, mira mi esto, buenos días fulano, buenos días Matita, precioso. O sea, ella le transmitió eso. Eso no quiere decir a nosotros que el ser humano nace sin malicia. El ser humano nace bueno, porque eso era un niño bueno. O sea, él salió de ahí sin malicia, sin odio, sin ningún sentimiento de nada. O sea, para mí eso fue fantástico. Otra cosa, al final, que me llamó la atención, que quise llorar, que quise hacerle de todo, no sé. Él la salva a ella, la salva cuando le manda el pelo, pero cuando ellos van a la habitación nuevamente, que él le dice, llévame, yo quiero ir a donde vivíamos. Y él empieza a decir adiós. Él le da una lección a la mamá de que hay que cerrar capítulos. Un capítulo, o como dicen, él cumplió un duelo, ella estaba cumpliendo un duelo de algo, de todo de su vida. Y él le da esa lección. Cuando ellos salen de ahí, es que ellos son libres. Porque él le dice adiós, adiós a todo. Y ella aprendió de él, aprendió eso. Fantástico. Esa partecita a mí me encantó mucho. Lo que tú dices del odio que le tenía, odio no, repulsión o no aceptaba los padres al niño, es que fue fruto el abuelo. Fue fruto de una violación de su niña querida. Era un bastardo. Él no quería que su sangre fuese también esa sangre de ese niño. Él estaba equivocado, pero también es una reacción que puede ser normal. La película tiene muchas cosas psicológicas y hay que estudiarla. Es fantástica. Muchas gracias. Gracias, doña Francis. Sí, Tania menciona lo del pelo. Esa escena está muy linda. A ver, doña Lisette, adelante. Yo quiero añadir otra pequeña reflexión que también me hace referirme al Buen Salvaje de Rousseau. Recuérdense que Rousseau, que fue un ilustrado de la época del Renacimiento, de la Ilustración francesa, después de la Revolución Francesa, en que se puso en contra de la filosofía racionalista de Descartes. Él pensaba que los hombres nacíamos evidentemente buenos, sanos, sin ningún tipo de malicia, que es la sociedad lo que malea a las personas. Y yo también pensé en el libro de Rousseau que se llama El Buen Salvaje, y su idea del buen salvaje, que está en contra del racionalismo de Descartes. Esa gente se mataban y los encarcelaban y tenían unos líos grandísimos de su intelectualidad y de cuántas ideas le venían a cada uno de ellos, porque todos eran filósofos. Fue la época del racionalismo, que después vino el romanticismo para contrarrestar el racionalismo tan arraigado que tenía la civilización en ese entonces, en el siglo XVIII. Ya, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, doña Lisette. Ricardo, buenas noches. Bienvenido. Adelante con tu comentario. Perdonen la tardanza, que hoy ha sido el día de los tapones. Irremediable. Yo vi la película
me causó mucha angustia. Es una película incómoda en el aspecto quizá de del habitar esa pequeña habitación, pero también es una película que nos habla un poco de esa capacidad de cambio, de adaptación, y creo que tiene también de alguna forma un final de que la chica y el pequeño son liberados y visitan el cuarto y se van, ¿no? Ese es un tema que ha estado muy tratado. Ha estado muy tratado, por ejemplo, el tema del buen salvaje ha estado muy tratado. Tarzán, el niño de la selva, 800 temas de eso. Pero no ha estado tan tratado lo que se trata, lo que es el desarrollo en cautiverio, ¿no? Un cautiverio de 4 paredes. Son, por ejemplo, en las cárceles, en los mismos campos de exterminio, hay nacimientos y niños que se crían ahí adentro, en esas circunstancias. Lo extraño de esta película es que lo que no está tan tratado, o por lo menos yo no he visto tanto, es cuando una persona es criada en cautiverio por su madre, ¿no? En un cautiverio de una habitación, pero resulta que ella tiene una familia operativa, digamos, ¿no? O que ella puede volver a operar en la sociedad. Eso yo no lo he visto tan seguido, pero creo que es algo que sucede normal. En Estados Unidos desaparecen muchos niños y muchas madres y es un tema. Yo eso no lo había visto tan tratado. Yo creo que yo en algún momento con Sara había leído un texto, este texto en particular, y Sara me lo había narrado y yo le había dicho que la película trata de eso, de cómo es educar a alguien en un cautiverio de esta naturaleza y cómo después volverlo a ser operativo en la sociedad. Y eso, fíjate que en la época victoriana, cuando aparecían los buenos salvajes, que aparecieron varios, que están narrados, que están documentados, casi siempre la iglesia o los encargados lo que se ocupaban era de hacerlos socialmente activos automáticamente, ¿no? Borrarle el salvajismo para que no fuera evidente aquella parte que era más bien animal o bestial en vez de humana, ¿no? Escúchame, Ricardo, yo hablé del mito de la caverna, ¿eh? Antes de que Eso tú no- entraras. Sí, Ok. pero yo me Bien. encuentro, cosa que me llama la atención de esta película, al menos que yo esté equivocado, que a veces estoy equivocado con las estadísticas, es que no es una película que ha recaudado muchísimo dinero. Y yo me encontré que Costó 13 millones hacer y recaudó 36 millones y medio. sí, pero como negocio muy bueno porque recaudó el triple, pero como monto de visión o de recaudación es corto. Y a mí la película me pareció bastante bien hecha y muy bien narrada y las actuaciones me parecieron buenas. O sea, a mí me pareció, porque es difícil, es una actuación muy complicada de hacer con temas complejos, ¿no? Y a mí me gustó la película, aunque el tema me genera mucha angustia, la pérdida de la libertad. Eh, Creo que está bastante bien hecha la película. Esa es mi primera opinión. Estoy acabadito de llegar. Quizás necesito oír un par de cosas más. Pero, como decía doña Lice, en la época victoriana y prerromántica y un poquito más, eso fue un tema bastante
tocado. Hay un libro muy bueno que es muy anterior, del 1400, 1300, que trata como de un experimento en el cual aislaron una aldea entera en un valle. ¿Qué aislaron? ¿Qué fue lo que aislaron? Aislaron una aldea, un pueblito, en un valle, en la región sur de Francia, como donde es Andorra hoy en día, y introdujeron a un forastero en esa aldea que narra lo que se vive en la aldea, ¿no? A través de ese aislamiento, que es un poco extrapolado lo que uno puede ver en esta película, narrado por los ojos de la mamá o los ojos de la niña, ¿no? Del menor. Yo creo que es muy interesante la película como tema. Cuando lo discutí con Sara a nivel de libro, me dio hasta acidez. La película lo hace un poco más potable porque en la película está mostrado un poco la parte humana del desenlace, digamos. Entonces, estoy un poco temeroso de repetir cosas que eso ya se haya tratado. Vamos a ver, a darle paso a alguien más y me reservo una segunda opinión. Pero dale para allá, que si tú empiezas a repetir algo, yo te hago así, yo te hago señas para que tú sepas que ya eso se dijo. En cuanto a datos técnicos, se me olvidó uno, y es que en todas las escenas que filmaron dentro de la habitación, dentro de Room, nunca hubo 4 paredes. O eran solo 3 paredes o solo 2 paredes, porque de esta manera podían entonces entrar todos los equipos necesarios para poder filmar. Y al final de la película, el niño dice algo que también nos da mucha información, y es que cuando están viendo la habitación, pero ya al final de la película, el niño dice, y esta era la habitación, o como que dice, pero se ve más pequeña. Eso es lo que él dice, se ve más pequeña. O sea, lo que en un principio era el mundo para él, ya cuando él tiene otro parámetro, entonces él ve la habitación y dice, pero es pequeña. Aquí Sí, era que estábamos, seguro que era aquí que estábamos. Esa película cuando tú lees las críticas hablan mucho de la actuación del niño, ¿no? Que es muy, muy bueno. Él debe tener que 8 años, 9 años en ese momento. Para mí ese niño fue genial, fue absolutamente genial. Pero lo más importante de la película es el esfuerzo que hace la madre durante ese tiempo de cautiverio para que el niño sea operativo. Y ella lo prepara para que él entienda que hay más cosas fuera de ahí o que tienen que escaparse de ahí, ¿no? Entonces, también hay una parte muy importante de la película que es una vez de vuelta a la sociedad, el niño es capaz de reparar sus heridas más rápido. Porque él está ganando cosas. Ahora ella no. Ella está perdiendo cosas. Entonces esas dos cosas, pero como ese amor de madre, como quiera la impulsa que el niño gane cosas. Aunque ella pierde parte de esa riqueza porque al final ella estaba con él. Claro, un secuestro de una mujer por 7 años solamente es por un fin sexual, ¿no? El viejo quiere tener a una esclava sexual durante ese tiempo, capturada. Y eso, que yo lo investigué hoy, es bastante normal, no normal, sino que sucede muy a menudo. Bueno, común. Cosa que es extraña, ¿no? Como que uno normalmente no se lo plantearía. Eso es de loco, mijo, de loco, de demente.
Yo no creo que de loco. Ajá, como trancar a una persona así en algo con un tragaluz allá arriba. Por Dios, esto tiene que ser un demente, no puede ser normal. Y apoyando Hubo- lo que dice Ricardo, la protección, yo no la vi entera la película, pero la protección que ella le daba a ese niño por arriba de ese depredador. Porque Pero por ella no- supuesto, Yo creo que lo difícil es entender que eso no es de loco, eso es no, de eso una es, naturaleza humana. Por ajá, ejemplo, ajá. el señor Jefferson, fundador de universidad en Estados Unidos, nunca le dio la libertad a su concubina, que era su esclava. Siempre la mantuvo en su estatus de esclavitud. Y él nunca dio totalmente la libertad a ciertos esclavos. ¿Por qué? Eso es normal. Bueno, quizás no es normal, pero lo que es anormal no es de loco. Loco es lo que está fuera de la razón. Pues, pero para mí, lo que él hizo, esa persona, de verdad, no puede estar bien de la cabeza. Tú sabes lo que es tener dos personas cerradas con un tragaluz. Un tragaluz es la única luz exterior que podían tener. Un pajarito. sin ventanas, sin Sin nada de ventana. ventilación. Por Dios, eso es de loco. Eso no puede ser normal. Podía poner una ventana con una reja. Mire, No. en Barcelona acaban de cerrar Ujú. 14 supermercados que tenían 76 pakistaníes, 86 pakistaníes que trabajaban 24 horas en los supermercados. Dormían y vivían en el supermercado y no salían a ningún sitio. Y tenían 16 meses o 14 meses adentro de los supermercados. Ricardo, esta sociedad no tiene sentido. Esta es una sociedad sin sentido, así, sin sentido junto, sin sentido, absurda, totalmente fuera de lo común. Esta es una sociedad desfasada, descarrilada. Pero descarrilada. eso no es el estándar. Esos son desviaciones del estándar. Pero eso está probado que es el posmodernismo exacerbado que hay ahora, es algo descarrilado, es algo que no es normal. O sea, estamos llegando a unos fines, verdaderamente. Eso son cosas que no se veían antes, lo siento mucho, pero no se veían, y si se veían, hasta peores. Eran casos en la época. Sí, Mira, hasta la Ricardo, gente. hay gente que quizás no sean casos psiquiátricos, pero también los hay casos psiquiátricos. No, claro, yo no lo estoy Como tú excluyendo. mencionaste esa situación de Barcelona, yo te puedo mencionar otra situación en Austria, que fue un padre que puso en cautiverio a su hija. La hija dio a luz varios hijos, duró, creo que fueron 20 años en cautiverio. Yo lo conozco ese Y caso. al final ella asesina a su papá porque la nieta, o sea, hija y nieta del mismo tipo, cuando ya alcanzó la adolescencia, ya él le estaba echando el ojo para empezar también Y a ella la absolvieron. y ahí la mamá, que era la hija de ese salvaje, decidió ya no continuar con eso, o sea, ya. Y eso fue a la justicia la absolvió. Sí, eso fue en Entonces, Austria. Y como dije al principio, Netflix hizo un trabajo de ese caso tan horroroso, tan atroz, que eso nunca pudiera ser considerado como algo Pero aquí hay normal mucho. o algo ahí más o menos con agüita tibia. Eso Nosotros es fuimos una a. vaina de psiquiatra, eso es. pero por Dios, chico, oh Dios. Nosotros No. fuimos a un sitio que se llama El Gramazo, en Constanza, que es el punto más alto que hay entre Constanza y Padre de las Casas. Y llegamos sin carretera, o sea, tú llegas a Campo Traviesa con jeeps. Ahí arriba hay una comunidad como de 13 casas que no tienen escuela.
y no tienen contacto con nadie. Y ellos están endogámicamente amancebados entre ellos. Y están todos anormales, ¿verdad? Y todos son muy, muy parecidos físicamente. Seguro. Pero Ajá. las niñas y los niños hacen las labores pesadas. O sea, ellos son los que bajan al río, los que traen el agua, los que cocinan, los que lavan. Claro, no están trancados en un cuarto, pero están trancados en un paraje, en un lugar, ¿no? Sí. No salen de ahí. La comparación es muy distante, Sí, mi amor, sí. pero la circunstancia es muy parecida. Están presos y están controlados sexualmente y entre ellos mismos, ¿no? Ahora, a mí me parece que la película, yo la vi con mucho recelo porque había leído el libro y a mí no me había gustado la trama del libro cuando lo leí, porque me generaba Julio le explicó eso. Julio, explícame. inconformidad, pero la película me pareció muy bien llevada, muy bien llevada, muy buena. ¿Quién más tiene que opinar, Julio? Bueno, nada más falta doña Virginita. Adelante, doña Virginita. Ay, wow, Virginita. A mí lo que me dio fue angustia. Cuenta, oye? Virginita. A mí lo que me dio fue angustia. Esa situación que yo no le veía cómo iba a salir. Yo no sé cómo un muchachito se puede criar en esas circunstancias, porque los muchachos necesitan correr y andar y conocer, y él vivía atrancado. A mí me dio mucha angustia. Mira, yo todavía estoy llorando. Ay, Virginita. Bueno, lo que dijo el médico también fue vital cuando dijo que el niño era muy plástico todavía, o sea, el cerebro, su entendimiento, que a esa edad es maleable, muy fácil, que atinadamente lo comentó Ricardo, que para el niño era aprender y volver y seguir aprendiendo y absorber y conocer cosas nuevas, pero para la madre fue en detrimento, o sea, fue... Mira, la madre no se suicidó en el room. ¿Tú sabes por qué? Por el niño, para cuidar a su hijo. Ella se vino a suicidar después, cuando ya se vio desesperada por todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pero dentro del room, ella no podía suicidarse, porque entonces sí que es verdad que el niño se iba a quedar solo y maltratado. Sí, yo estoy de acuerdo. Ella se suicidó cuando ella vio que el niño Por iba a supuesto, poder seguir. el niño estaba mejor que ella, ya estaba adaptándose poco a Para poco. ella sabe fue muy fuerte que para el niño. Todas sus angustias vinieron ahí en ese Porque momento. todo ese futuro que ella va a tener que vivir con ese niño, con ese dolor a cuesta de que eso fue un hijo, un fruto de una violación. Ella dice que Es eso no... bastante fuerte. Ella Ella dice que sí eso que no, que ese hijo es de ella sola, pero tú sabes que no es real. Eso es ella defendiéndose, yo diría que mentalmente, porque el ser humano es así. El ser ella lo humano trancaba se muy fuerte. resguarda. Sea una trancaba. mentira, pero ella se resguarda en eso. Ese hijo es mío, mío. Pero en realidad no fue así. Fue Sin fruto embargo, de una violación. la crítica de cine a esa película, cuando tú lees las críticas, son muy contradictorias como película. Por ejemplo, hay un señor que que se llama Cine en la Sombra. Él dice, la habitación, que es como se llama en español, está bien contada, bien llevada, bien interpretada, y a la vista de los premios conseguidos, es posible que un poco sobrevalorada. Dice él. Hay otra persona que dice también que los premios que ganaron fueron demasiados. Hay otros dos críticos que dicen que es una excelente película y que tenían que haber ganado el Oscar. O sea, la crítica está muy contradecida en esa película.
Pero eso no quiere decir nada, porque se presta para eso. Para mí, el niño sobre todo tuvo una actuación sobre espectacular. Ese niño, yo no sé cómo lo pusieron a hacer todo lo que ese niño hacía, pero lo hizo. Actor, eso es un actor. Ajá. Yo no sé cómo va a ser grande, a lo mejor se daña como Justin Bieber o una de esas. O Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, Sí. el pobre, ay Dios mío, Y santísimo. Francia Oye, Medina, quiere decir en la algo. época de mi mamá era Mickey Rooney. Mickey Rooney no sirvió más nunca, Ay, ay, ay. más nunca. Y Francia Medina, ¿se anima a decir algo? Francia, vamos Francia. Francia Medina. Escríbanle, porque ella tiene el micrófono y todo apagado. A ver, Ah, ok. dígole yo, no sé. Señores, y con relación a lo Como siguiente, decía Milagro Germán, dígole yo. Sobre yo. y con relación a lo siguiente, el violador, Olnick, a él lo atraparon, se habló de que él estaba tratando algún acuerdo, que yo cuánto. Él es el papá biológico de Jack. Y si más adelante él alega y presenta, quiere ejercer sus derechos como padre biológico, ¿cómo Yo se lo ve? mando a matar. Bueno, ese no tenía Ella lo mente mata. para eso. No, Ella lo yo mata. lo no mando a le interesaba matar. eso. Tania, yo lo mando a matar. Una vez. No me preocuparía yo pensar que en un momento dado, ese niño, si fuese la realidad, ¿verdad? Que no fuese una película, él va a pensar, ¿quién es mi padre? ¿Qué pasó? Va a ser un frustrado también. Uncle Murió cuando él era pequeño. A los Sí. 5 años. La verdad se va a decir porque, oye, Yo a los 5. Bueno. Ay, coño. Bueno, pues, va a haber que La verdad. mandarlo a matar porque si él quiere, hay leyes que le asisten. para Bueno, eso. pero nosotros Tania y yo lo mandamos a matar. Ay, concho. Ay, Dios, las películas se prestan para muchas cosas, igual que los libros, Julio. Gracias, mi amor. Una gran película. Buenas noches. Adelante, Francia Medina. Hola. ¿Cómo estamos? Doña Lisette, hola, yo soy Francia Subero, Medina de Subero. Ay, hola, Francia, ¿cómo estás? Doña Francia, yo soy la hija de Clemen. Ay, sí, ¿Cómo está usted? yo te oigo mucho. A mí lo que más me llamó la atención de la película es que al final no se supo quién era el papá. Hoy, ¿quién va a ser, hija? El violador. Sí, el violador. El único que es el entraba papá a de esa Jack. habitación. Ese, ya, el viejo Nick. El único que entraba ahí era el viejo Nick. Pero ella no le dejaba poner la mano, ni siquiera Pero poner a la ella, pero a ella sí. Al Ella se niño, acostaba- pero a ella sí. ella se Ella se acostaba dejaba. con él. Cada vez que entraba se acostaba con él. Ella se dejaba El poner las niño, manos. ella lo metía en un closet al niño. Pero acuérdese que podía ser que ella lo estuviera protegiendo y que él no se lo llevara fuera del cuarto. Era una forma de protegerlo para que él ni siquiera lo tocara. Sí, No eso tuviera yo lo sé. contacto con él, porque se lo pudiera haber llevado. Sí, sí. De la única manera que él se pudo salvar fue de la forma que ella lo hizo. Porque ella aprovechó la inteligencia del niño a los 5 años. Esperó hasta los 5 años, pues no antes. El niño hizo un trabajo espectacular, como se puso tieso dentro de la alfombra. Y hombre. ¿Sabe que esa película, mi esposo y yo la vemos muy toda la semana? Lo que pasa es que no me es fácil entrarme al Cineforum porque casi siempre estoy acompañándolo a él. Pero la vemos. Me encanta el Cineforum. ¿Y tú lo ves con él? Opinión. ¿Tú lo ves con tu esposo? Sí, la vemos juntos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, doña Francia. Bueno, pues. Una pregunta. Sí, una pregunta. No. Al inicio, no sé si hablaron de Jennifer. ¿Ha pasado algo con su salud o simplemente no está entrando
al Cineforo. Yo le he preguntado varias veces, ella dice que está muy atareada con el trabajo. Eso es lo que me parece. El trabajo Y está dando fuerza. ¿Y cuál es la opinión que tienen ustedes del Poder Judicial en sentido general, que Ah, el abogado ay, mija. estaba... Es una pregunta de una parte comprometida, porque No, pero ella tiene que saber que, La respuesta o sea, puede tomar compendios enteros. Tú Ay, puedes sí. decir cuándo vas a parar la grabación, Julio. Sí, yo le aviso. Pero no tenga miedo, hable con confianza. No, porque como estamos hablando algunas veces, sí, preguntando de cosas personales. Porque el canal de nosotros en Pero tú YouTube lo nada más tiene 126 suscriptores, eso no es nada. Exacto. Depende de la respuesta, puede aumentar los suscriptores. ¿Oíste? Bueno, señores, pues sí. Yulisa, por Yulisa, favor, escríbeme en mi privado. Yulisa Mira, dijo pero que una cosa que estaba yo pensando. Es raro que ella no volvió a quedar embarazada, ¿eh? parece que tomó las medidas para no ¿Y quedar. cómo? ¿Y cómo? Si era casi todos los días. Exactamente. Exacto. Por eso no que, sé, por eso que me intriga del papá. su pastilla, pedía su pastilla. Sí, le ¿y pedí cómo? ¿En qué pastilla farmacia la a él. compraba? Cuando ¿Eh? él compraba las vitaminas y todas esas cosas, seguramente ella pedía algo Pedía la para no pastilla. seguir. A lo No. mejor, sí, a lo mejor pedía pastilla. O bebía mucha malta morena. Ay, Julio. Ay, Dios Hay mío. una cosa, una escena en la película que yo no capté, no la entendí. Cuando ellos estaban ya en la casa de los padres de ella, y él ya creo que se había reportado, ya había regresado de la clínica. Él la iba como a abrazar y ella le dijo, ya no más. ¿Qué fue eso? No entendí Como bien. diciéndole, Ella lo lactaba. Yo pensé eso, que era que ella lo lactaba. Ella lo todavía. lactaba y ella ya le dijo ya no más. Ella lo lactaba hasta esa Eso, edad. yo lo pensé, pero quería conversarlo con ustedes, a ver. Sí, se veía en varias escenas ella lactando. ajá, ok. yo me di cuenta, ¿no? Y hombre, ay, hombre, qué maternal. Es fuerte la película, es Muy fuerte, fuerte. porque es que la vida es fuerte, esa es la realidad. Así es. la A vida es nosotros las cosas humanas alguna vez las tememos, pero es así, es la realidad. Así Señores, en República Dominicana eso no se ha visto, ¿verdad que no? ¿Quién sabe? Quizá está pasando y no lo han detectado. Ay, aquí hay muchas Que cosas que se ven. Yo siempre recuerdo, y en el Cineforo lo he mencionado yo mismo varias veces, cuando asesinaron a esta muchacha, Emily Peguero, que estaban buscando su cuerpo, encontraron como 2 cuerpos, 3 cuerpos de mujeres, así en bosque, en estado ya de avanzadísima descomposición. Oh, Dios O mío. sea, buscando a santísimo. una, encontraron como a 3. Y así, todo eso que uno lee, atrocidades, asesino en serie, que aquello, que lo otro, ¿por qué aquí no? Lo que Y pasa la es que cantidad aquí, lo que pasa es que de aquí padres, nos enteramos. los insectos, los padres abusando. Ay, Dios mío. Ay, Es como que las estadísticas le digan a uno que en Haití no hay COVID, porque nada más hay 100 casos registrados. no registra. Hay muchísimo COVID, lo que pasa es que no se ha registrado. No está en las fuentes Ay. oficiales, pues algo parecido pasa aquí. No están registrados. Y no tienen vacuna, Julia, no tienen nada. Nada. No la quieren, es más. Ellos dijeron que devolvieron las vacunas que este gobierno les donó porque no tenían dónde almacenarlas ni las condiciones para almacenarlas. Qué bien. Que Qué si bien. las recibían se les iba a dañar. Esa fue la excusa que ellos dijeron. Yo nunca había visto un pueblo tan negligente con su pueblo. No se quieren ni ellos mismos. Es algo fuera de lo común.
Entonces, Pero teniendo... no solo ellos, hay muchos sitios donde no ha llegado la vacuna porque no hay las condiciones de mantener la vacuna. Yo lo mandé que, No que había solamente sitios, Haití. sí, que hay sitios donde hay 100 personas y 2 o 3 vacunados solamente, porque no hay suficiente vacuna en el mundo. Bueno, señores, pues muchas gracias por participar en el Cineforum. Vamos a dar por terminado el mismo. Ricardo, ¿tú tenías algún otro comentario que hacer? No, el comentario es que Olga cambió de rumbo por primera vez Ah, sí. en 2 Ay. años. Bueno, Bueno, mi vida, hoy cené, Ricardo, puedes seguir. Bien hecho, así debe ser toda la noche. Ricardo, No ir. Hoy cené. Bueno, a veces yo acabo a las 9:30 que acabo verde. Yo no aguanto tanto, ¿no? Así es ya, que cuando yo apago seno, esperen nuestra próxima película que será anunciada oportunamente y será ya la última del año. Así ok. que, Bueno, yo la voy a acabar de ver ahora, te lo prometo, Julio, porque yo la había visto cuando empezó y recuerdo esa parte, pero no, hoy no la terminé de ver. Pero es una película que tiene mucha nostalgia. ahí sí. Nostalgia. Así es que nada, buenas noches. Chao. Buenas noches, Julio. Gracias.